Buenos días, profesora Marta Flores. En esta oportunidad, mi grupo, conformado por Estefano Bordelli, Miracle Céspedes y Esteban González, presentará el trabajo final de nuestra empresa Cevichería Santo Milagro, desarrollado para el curso de Selección, Sanidad e Higiene de Alimentos y Bebidas, sección 1206. Santo Milagro es una cevichería peruana comprometida con ofrecer alimentos frescos, seguros y de alta calidad. Para garantizar la inocuidad de sus productos, aplica la norma sanitaria 822-2018 para restaurantes y servicios afines. Implementa el servicio HACCP para identificar y controlar riesgos durante la elaboración de los alimentos. Y desarrolla procedimientos de control de calidad que aseguran el cumplimiento de los estándares de higiene y seguridad alimentaria. A continuación, mostraremos cómo estas medidas se aplican en las operaciones diarias de Santo Milagro y cómo contribuyen a garantizar un servicio seguro y de calidad para los consumidores. Aplicación de la normativa 822-2018. Artículo 5.2.1. Ubicación y estructura física. Esta normativa establece que los restaurantes deben funcionar en locales destinados exclusivamente a actividades relacionadas con alimentos y ubicarse en lugares que no representen riesgos de contaminación. Además, la infraestructura debe mantenerse en buen estado utilizando materiales resistentes, lisos y fáciles de limpiar. También deben contar con sistemas adecuados para evacuar humos y gases generados durante la preparación de alimentos. En la cevichería Santo Milagro, este artículo se aplica mediante una cocina independiente de otras áreas que podrían generar contaminación. Los pisos y las paredes son de materiales lavables y las campanas extractoras eliminan los humos producidos durante la preparación de los platos, reduciendo riesgos para los alimentos y para el personal, como para los consumidores. Artículo 5.2.4. Disposición de aguas residuales y residuos sólidos. Este artículo indica que las aguas residuales deben eliminarse de manera sanitaria, utilizando trampas de grasa y evitando el vertido de aceites por los desagües. Asimismo, los residuos sólidos deben almacenarse en recipientes con tapa, en buen estado y ubicados en ambientes separados de las áreas donde se manipulan alimentos. En Santo Milagro se utilizan trampas de grasa para evitar que los residuos de aceite contaminen el sistema de desagüe. Además, los residuos de pescado, envases y demás residuos se depositan en contenedores cerrados ubicados en una zona exclusiva para basura, evitando los malos olores, las plagas y contaminación cruzada. En nuestra cevichería contamos con un lavadero exclusivo para el lavado de manos dentro del área de elaboración, equipado con agua potable, jabón líquido, papel toalla desechable y un afiche con los pasos correctos para el lavado de manos. Esto permite que el personal mantenga una adecuada higiene y reduzca el riesgo de contaminación de los alimentos. En la cevichería Santo Milagro se aplican los principios generales de higiene mediante un programa de buenas prácticas de manipulación y un programa de higiene y saneamiento. Se realizan procedimientos diarios de limpieza y desinfección de equipos, utensilios y superficies, además del registro de estas actividades para demostrar el cumplimiento de la normativa y garantizar la inocuidad de los alimentos. En cuanto al artículo 6.2.3 relacionado con la atención al consumidor, en nuestra cevichería Santo Milagro buscamos que los clientes reciban un servicio seguro y se encuentren en un ambiente limpio y ordenado. Por eso las mesas, sillas y áreas de atención se mantienen en bastante buenas condiciones, mientras que los recipientes de basura cuentan con tapa y son vaciados constantemente. También promovemos el lavado de manos a los clientes mediante servicios higiénicos que cuentan con agua, jabón y papel. Un punto muy importante es la atención de las alergias o restricciones alimentarias. Si un cliente informa, por ejemplo, que es alérgico a los mariscos, el personal se comunica inmediatamente con la cocina, brindándole información para tomar las precauciones necesarias, evitar la contaminación cruzada y garantizar que el alimento pueda ser consumido de manera segura. Artículo 6.3.4 sobre capacitación sanitaria. En nuestra cevichería Santo Milagro consideramos fundamental que todo el personal se encuentre correctamente capacitado para manipular alimentos de manera segura. Por esta razón se realizan capacitaciones periódicas tanto para trabajadores de cocina como para el personal encargado de la atención. Durante estas capacitaciones se refuerzan temas importantes como el correcto lavado de manos, la higiene personal, la prevención de la contaminación cruzada, el manejo adecuado de los alimentos y la correcta limpieza y desinfección de los equipos, utensilios e instalaciones. De esta forma, buscamos que todos los trabajadores conozcan los riesgos que pueden presentarse durante la preparación y el servicio, y que puedan aplicar correctamente las BPM para garantizar alimentos inocuos, proteger la salud de nuestros clientes y brindar un servicio seguro y de calidad. Ahora continuaremos con el análisis de peligro y puntos críticos de control del ceviche, en el cual hemos considerado 6 puntos críticos de control,
El primero es la recepción del pescado, el cual presenta un peligro biológico. El límite crítico son las características físicas y organolépticas, y la medida correctiva, desechar el pescado. El segundo punto es el almacenamiento de vegetales en cámara de refrigeración. El peligro es biológico, y el límite crítico es una temperatura igual o menor de 5 grados. Y la medida correctiva, establecer correctamente la temperatura de la cámara de refrigeración y verificar características de los insumos. El tercer punto es el almacenamiento de pescado en cámara de refrigeración. También presenta un peligro biológico. El límite crítico es una temperatura igual o menor a los 5 grados. Y la medida correctiva es desechar el pescado. El cuarto punto es el lavado de vegetales, que presentan peligros biológicos y químicos. El límite crítico es el agua potable de 24 a 50 partes por millón de cloro residual. Y la medida correctiva es cambiar el agua y volver a lavar el vegetal. El siguiente punto es la desinfección de vegetales, el cual presenta un peligro químico. El límite crítico es desinfectar a 200 partes por millón y la medida correctiva es volver a lavar el vegetal y volver a desinfectar con las partes correctas de desinfectante. El último punto es el almacenamiento en frío de 4 a 8 grados. El peligro es biológico, el límite crítico es una temperatura inferior a los 8 grados y la medida correctiva es desechar el producto final. En Santo Milagro se verifica diariamente que todo el personal cumpla con las buenas prácticas de manipulación. Los colaboradores deben presentarse con uniforme limpio, cabello completamente cubierto, uñas cortas y sin accesorios como anillos, pulseras o relojes. Además, realizan el lavado y desinfección de manos antes de iniciar sus labores, después de manipular alimentos crudos, después de usar los servicios higiénicos y cada vez que sea necesario para evitar la contaminación cruzada. Nosotros empleamos el control de proveedores, el cual es un procedimiento esencial para garantizar que las materias primas sean seguras y de buena calidad desde su percepción, por lo que trabajamos únicamente con proveedores autorizados que cumplen con las normas sanitarias y mantienen la cadena de frío durante el transporte. Ahora tenemos el control de la BPM. En Santo Milagro supervisamos constantemente que todos los manipuladores cumplen con las condiciones necesarias para trabajar de forma higiénica y segura. Esto incluye utilizar uniforme limpio, llevar correctamente el gorro o protector para cabello y realizar un lavado frecuente y adecuado de las manos. También es muy importante mantener una separación entre los alimentos crudos y aquellos que ya están listos para el consumo, utilizando diferentes tablas, cuchillos y utensilios para reducir el riesgo de contaminación cruzada. Además, las superficies de trabajo, equipos y utensilios deben ser limpiados y desinfectados constantemente. Con todas estas medidas, buscamos controlar los posibles peligros durante la preparación de los alimentos y garantizar que nuestro ceviche llegue al consumidor en condiciones seguras y con el menor riesgo posible de contaminación. Finalmente, tenemos el control de las temperaturas del almacenamiento de los alimentos, un aspecto especialmente importante en una cevichería debido al uso de pescado fresco y otros productos altamente perecibles. En Santo Milagro, estos alimentos deben conservarse siempre bajo refrigeración a una temperatura igual o menor a los 4 grados Celsius para disminuir el crecimiento de microorganismos y mantener su calidad e inocuidad. El ceviche preparado también debe mantenerse a 4 grados o menos hasta el momento de su servicio. Para verificar que estas condiciones se cumplan, el personal controla y registra periódicamente la temperatura de los equipos de refrigeración. En caso de detectar alguna desviación, se deben tomar medidas correctivas inmediatamente y, si el producto pudiera representar algún riesgo para la salud del consumidor, debe ser descartado. Así garantizamos alimentos frescos, seguros y adecuados para el consumo. En conclusión, la aplicación adecuada de las normas sanitarias en la cevichería Santo Milagro es fundamental para garantizar la inocuidad y calidad de los alimentos, a través de la higiene del personal, la capacitación constante, el control de proveedores, las buenas prácticas de manipulación y el correcto control de temperaturas. Logramos prevenir riesgos de contaminación y proteger la salud de nuestros clientes. De esta manera, demostramos que la seguridad alimentaria debe estar presente en cada etapa del proceso, desde la recepción de los insumos hasta el servicio final del consumidor.